En una declaración de prensa, Eliot Ness comentó que Al Capone había intentado comprar a su equipo, pero lógicamente estos personajes tenían una hoja de vida intachable y rechazaron todas las ofertas de la mafia. Este equipo pasó a ser conocido popularmente como los Intocables o The Untouchables. Pero Ness, siendo muy astuto, infiltró a una persona de su equipo en la red de la mafia. Mientras el equipo perseguía y cerraba las destilerías y las cervecerías, su agente, desde adentro de la organización, comenzó a recopilar muchas pruebas en contra de los delitos fiscales. Hola amantes del misterio, sean súper bienvenidos a un nuevo episodio. Vamos a hablar sobre la vida de un investigador bastante popular que persiguió muchas mafias peligrosas. A pesar de haber presenciado varias escenas espeluznantes, tenía nervios de acero. Probablemente muchos de nosotros hayamos visto su aparición en un capítulo de Los Simpson. Primero recuerden que si todavía no se han suscrito al canal, suscríbanse ya mismo y activen la campanita de las notificaciones para que les avise cada vez que hay un video nuevo. También síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook como Jen Mystery. Y ahora sí, comenzamos. El investigador Eliot Ness. Eliot Ness es uno de los investigadores más reconocidos de todos los tiempos. Es muy popular por luchar por la prohibición o la ley seca en Estados Unidos. Este personaje luchó contra el crimen organizado en Chicago, en una época que estaba tan mal que se le llamaba la ciudad del crimen. Eliot Ness nació el 19 de abril de 1903 en Chicago, Estados Unidos. Sus padres eran Peter y Emma Ness, quienes eran originarios de Noruega y trabajaban en Chicago en una panadería que tenían. Ellos tuvieron 5 hijos, de los cuales Eliot fue el menor. Según relatos del mismo Ness, dijo que cuando él era pequeño y vivían en Detroit con sus padres, su padre una vez dijo: "Esta ciudad, hijo, tiene 3 millones de habitantes y medio millón de autos. Tiene de todo y absolutamente todo está en manos de la mafia". Según estas conversaciones con su padre, marcarían su sentido de la responsabilidad, por lo menos con la ley. Comenzó a estudiar negocios y derecho en la Universidad de Chicago. Poco tiempo después comenzó a trabajar como investigador para la empresa Retail Credit Co. de Atlanta, en donde lo pusieron al mando del territorio de Chicago. Su labor era hacer investigaciones para la compañía que dieran un buen material de información verídica a la empresa. Después de esto hizo una maestría en criminología. En 1926 su cuñado, que era esposo de su hermana mayor, se retiró de la policía para comenzar a trabajar como agente en el FBI. Él habla con Ness y le recomienda incorporarse en el sistema penal. Así que en agosto de 1926, Eliot Ness comenzó a trabajar en el Departamento de Tesoro, que estaba conformado por más de 300 agentes. Pero con el paso de los meses se fue dando cuenta que todo el sistema estaba comprado por la mafia y que por supuesto sus compañeros no eran de fiar. Así que Ness comenzó a revisar cada expediente de todos los miembros del departamento, uno por uno. Hizo una lista de 50, después de 15 y finalmente eligió a 9 personas. En aquellos tiempos había una ley bastante popular que no le gustaba a nadie. Esta ley se llamaba la prohibición o la ley seca y estuvo vigente desde el 17 de enero de 1920 hasta el 6 de diciembre de 1933. Según esta ley, estaba prohibido el comercio de bebidas alcohólicas. Eliot se destacaba por ser un buen investigador. Las dudas corrieron por mi mente mientras consideraba la viabilidad de hacer cumplir una ley que la mayoría de los ciudadanos honestos no parecía querer. Y por aquella época todo el mundo sabía que el popular mafioso Al Capone tenía controlada toda la ciudad. Alphonse Gabriel Capone o Capone era un gángster de la mafia italiana, que fue un criminal muy famoso en la década de 1920. Era más conocido como Al Capone o Scarface, porque tenía cicatrices en el lado izquierdo de su cara que eran muy distintivas.
y se decía que habían sido provocadas por heridas con navaja. Al Capone comenzó delinquiendo en Brooklyn, donde nació, pero después se trasladó a Chicago, en donde se apoderó de toda la ciudad. Este personaje tenía varias identidades falsas, y a pesar de que todos sabían que tenía negocios ilegales, él decía que era vendedor de antigüedades. Durante los años de la prohibición, Al Capone comenzó a tener muchísima fama. El presidente Herbert Hoover de ese entonces sabía que Al Capone era un joven millonario, pero todos sospechaban que sus negocios tenían que ver con el crimen organizado. El presidente estaba muy molesto porque ya sabía que Capone era un joven millonario, y todos sabían que esa fortuna se debía a que evadía la ley, pues mayoritariamente su fortuna se debía al tráfico de bebidas alcohólicas. Así que buscando una solución, el Departamento de Tesoro encargó a Eliot Ness para combatir a este gángster. La ley seca prohibía la fabricación, el transporte, la importación y exportación y venta de alcohol en la mayoría del territorio estadounidense. Pero como es de suponer, comenzaron a surgir muchos mercados negros. En menos de 6 meses comenzaron a ser redadas contra destilerías y cervecerías, y descubrieron cervecerías nuevas que generaban más de $1 millón de ganancia. Las operaciones de Eliot Ness y su equipo en estas cervecerías comenzaron a tener un gran éxito. Pero aún así no era suficiente, porque a pesar de que Ness sabía que el departamento de la policía y de tesoro ya había sido comprado por Capone, también comenzó a darse cuenta que tenía comprados a muchos funcionarios de altos cargos. Comenzaron a idear un plan basado en las ganancias que se habían dado cuenta que tenía cada punto que estaría produciendo Al Capone. Pero empeñados en detenerlo, comenzaron a idear un plan. Así que el investigador impuso la meta de reducir los ingresos del mafioso. Iban a ir cortando desde adentro cada rama hasta reducir sus ingresos anuales, a tal punto que recibiera lo mínimo para poder mantener el negocio a flote. Porque según las cuentas, por lo menos el 70% de ese dinero estaba dirigido en comprar a los funcionarios del gobierno para que nunca le hicieran nada. El equipo ubicaba las cervecerías que estaban en Chicago y las cerraban. Ellos esperaban a que llegaran los camiones de la cerveza a la salida de los bares clandestinos. Allí los seguían hasta las destilerías y luego sacaban sus hachas y comenzaban a romperlo todo. Según las descripciones de la época, dicen que Ness era un hombre frívolo, era agresivo y no sentía miedo. Así que Capone aumentó la seguridad de sus negocios, y la tarea se hacía cada vez más difícil porque simplemente la policía se hacía de la vista gorda. En una declaración de prensa, Eliot Ness comentó que Al Capone había intentado comprar a su equipo, pero lógicamente estos personajes tenían una hoja de vida intachable y rechazaron todas las ofertas de la mafia. Este equipo pasó a ser conocido popularmente como los Intocables o The Untouchables, ya que en todos los periódicos decían: Ness y sus jóvenes agentes han demostrado a Al Capone que son incorruptibles, o Untouchables en inglés. Pero Ness, siendo muy astuto, infiltró a una persona de su equipo en la red de la mafia. Mientras el equipo perseguía y cerraba las destilerías y las cervecerías, su agente desde adentro de la organización comenzó a recopilar muchas pruebas en contra de los delitos fiscales. Eliot Ness no pudo ser asesinado por estos gángsters, pero desafortunadamente uno de sus mejores amigos, llamado Cam Allison, no corrió con tanta suerte. Capone o Scarface nunca se dio cuenta que tenían un espía en la organización. Lograron intervenir varios de los teléfonos que utilizaba este mafioso, y gracias a esto, en 1929, los Intocables tenían pruebas de un transbordo de grandes cantidades de alcohol que iba a ocurrir en Filadelfia. Ellos sabían que, por supuesto, Al Capone iba a estar presente en la estación del tren. Los agentes estaban listos para reconocer al mafioso, y una vez que lo hicieron, fue capturado. Gracias a esto lograron llevarlo a un juicio. En el juicio, uno de los funcionarios del Departamento de Tesoro ordenó revisar miles y miles de documentos contables de la supuesta organización. Sin embargo, no fue suficiente para darle una condena de gran peso. Así que después del juicio se determinó que debía cumplir 1 año de prisión, pero en realidad únicamente fueron 10 meses por supuesta buena conducta. En 1931, después de haber recopilado muchas de las pruebas que tenían, Al Capone fue acusado de 22 delitos de fraude fiscal y de cerca de 5.000 violaciones de la ley seca.
Cuando inició el proceso en su contra, hubo muchos intentos por asesinar al jefe fiscal y obviamente para sobornar a los jurados del juicio. Capone no tuvo más remedio que confesar el delito de fraude fiscal por un valor de más de 300 millones de dólares. Lo multaron con $80,000 y lo condenaron a pasar 11 años en prisión. La organización de Capone realmente era peligrosa. Chicago realmente era un escenario de constante guerra entre las bandas. En 1929 los hombres de Al Capone se disfrazaron de policías y ejecutaron a sangre fría a 7 miembros de la banda rival de Bugs Moran. A este evento se le llamó la masacre de San Valentín. En 1939, tiempo después de que Al Capone recuperó su libertad, era una persona que padecía sífilis y comenzó a tener muchos delirios por la enfermedad. Al Capone murió en su mansión en la Florida. Eliot Ness había cultivado una gran fama gracias a su equipo de investigadores, ya que habían logrado atrapar al gran mafioso Al Capone. Después de esto, Ness fue contratado en el Departamento de Justicia de Cincinnati, y allí también llevaba a cabo operaciones contra el comercio ilegal de las bebidas. En Ohio, Kentucky y Tennessee, en 1935 se abolió la ley seca y Eliot Ness fue nombrado director de seguridad pública de Cleveland. En ese tiempo, Cleveland era la segunda ciudad estadounidense con más muertes y pleitos relacionados con el tráfico, y gracias a la dedicación y al trabajo realizados por Ness, Cleveland recibió el título de la ciudad más segura de Estados Unidos. En Cleveland estaba ocurriendo un panorama bastante aterrador. Él tenía que investigar el caso del asesino de los torsos, que eran unas escenas muy similares a las de Jack el Destripador. El 23 de septiembre hallaron 2 cadáveres que no tenían cabeza ni brazos. Esta escena ya estaba causando mucha conmoción en el lugar, pero fue seguida por una oleada de crímenes. Se encontró un total de 12 cadáveres de mujeres y hombres que habían perdido su cabeza y extremidades. Eliot Ness se consumió por la desesperación y ordenó el incendio de un poblado donde se habían producido estos asesinatos. Esto hizo que cientos de viviendas de las personas fueran quemadas, y además el país estaba atravesando por la Gran Depresión de 1929. A medida que la investigación avanzaba, surgió el nombre de un sospechoso. Se trataba de Francis Sweeney. Él era un médico diagnosticado con problemas psicóticos, y su oficio de médico pudo haberle ayudado a saber cómo descuartizar un cuerpo. Lastimosamente, este crimen jamás ha podido ser resuelto, y este sospechoso en particular pertenecía a una de las familias más ricas y poderosas de todo Cleveland, y su tío era un diputado muy importante del estado. Según la prueba de polígrafo que le hicieron a Sweeney, él estaba mintiendo, pero aún así esto no era considerado como una prueba contundente. Cuando esta persona se marchó del interrogatorio, le dijo a Eliot Ness que si creía que él era el asesino, pues que lo probara. Eliot nunca pudo probar que esto fuera cierto, y para sumarle que al poco tiempo después este médico se internó en un psiquiátrico, y por esta razón nunca pudo ser juzgado. Desde el psiquiátrico, Francis Sweeney comenzó a mandar muchísimas cartas a Eliot, lo cual indicaba que tal vez no estaba tan loco como decía estarlo. Eliot comenzó a sacar adelante su carrera política, pero debido a todas las burlas de Sweeney, que era un personaje muy rico, las notas comenzaron a salir en los medios y comenzaron a hacer burlas de este investigador. Así que su carrera política de intentar ser el alcalde de Cleveland realmente no despegó. 2 años después de que la prohibición fue cancelada, Eliot Ness comenzó a probar el alcohol, y sumido en la depresión de no haber logrado capturar al asesino de los torsos, sumado a su carrera política y a varios negocios que intentó comenzar pero que desafortunadamente no prosperaron, y 2 de sus matrimonios que también habían fallado, pues Eliot, sumido en la depresión, comenzó a refugiarse en el alcohol, en lo que tanto había combatido. Pero tal vez Ness no luchaba en sí contra el alcohol, sino que pudo haber estado respondiendo y trabajando correctamente por las labores que le habían impuesto en su trabajo. Eliot Ness falleció a los 54 años de edad en Pensilvania, el 7 de mayo de 1957, después de un ataque al corazón. Después de 2 matrimonios, permaneció junto a Elizabeth Anderson, con quien tuvieron un hijo adoptado llamado Robert Ness.
Eliot Ness luchó por la prohibición del alcohol en Estados Unidos y es representado en un capítulo de Los Simpsons cuando Homero es conocido como el varón de la cerveza. Este investigador se convirtió en un personaje muy importante. Se le ha hecho menciones en libros, en series de televisión como Los Simpsons, Supernatural, Legends of Tomorrow, Looney Tunes y en películas como The Untouchables o Los Intocables. Si quieren saber más sobre el famosísimo Al Capone o del asesino desconocido de los torsos, denle me gusta y déjenlo en los comentarios. ¿Ustedes conocían la historia del verdadero Eliot Ness o Eliot Pez en Los Simpson? ¿Ustedes creen que Eliot Ness fue consumido por el alcohol simplemente por el hecho de no haberlo probado? ¿O que tal vez era algo independiente de su trabajo, ya que podría estar cumpliendo con el respeto de las leyes por su labor? ¿O que simplemente fue una lucha tan ardua y tan difícil que lo terminó consumiendo? Además, ¿piensan que la condena de Al Capone fue justa? Dejen todos sus comentarios en la cajita de los comentarios y denle me gusta a este video si les gustó esta historia o si quieren más historias así. Pero antes recuerden suscribirse al canal y compartir esta historia con más amantes del misterio, ya que esto me ayuda mucho a seguir investigando tantos temas. Así que suscríbanse ya mismo y píquenle a la campanita de las notificaciones para no perderse cada vez que hay un video nuevo. Y también síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook como Jen Mystery. Esto es todo por hoy y recuerden que nos vemos en la próxima.